Marta Socarrás fue una vez una empresaria exitosa, esposa y madre que vivía el sueño americano. Pero una condena por fraude, las rejas de la prisión y una traición impactante destruyeron todo lo que había construido. Ahora, a los 57 años, habla públicamente sobre el dolor que vivió y cómo transformó ese dolor en esperanza. De Cali a Miami. Marta Socarrás nació en Cali, Colombia, en 1966, en el seno de una familia que le inculcó una profunda fe y valores familiares. Desde joven, Marta mostró una notable devoción espiritual, soñando no solo con un hogar lleno de amor, sino también con dejar huella en el mundo que la rodeaba. Creció escuchando historias de familiares y vecinos que habían emigrado a Estados Unidos y regresaban contando relatos de prosperidad, nuevas casas y automóviles que para ella, siendo niña, resultaban inimaginables. Estas historias, junto con las imágenes que veía en programas de televisión como Knight Rider, la llenaron de esperanza de que algún día ella también podría llegar a la tierra de las oportunidades. En 1988, Marta hizo realidad ese sueño. Se mudó a Miami, Florida, decidida a forjar su propio camino. Allí se matriculó en estudios de radiodifusión y locución, además de tomar cursos de diseño de interiores y de moda. Se sintió inspirada por la energía multicultural de Miami y se sumergió en un mundo de posibilidades que la impulsó a crecer personal y profesionalmente. Mientras se adaptaba a su nueva vida, Marta también se topó con una dura realidad. Muchas personas que conocía trataban de proyectar un falso sentido de éxito. Observó cómo algunos posaban junto a autos deportivos de lujo en South Beach, enviando fotos a Colombia para aparentar que habían logrado riquezas instantáneas. Marta se negó a caer en esas mismas ilusiones. En su lugar se comprometió a construir su vida con trabajo duro y honestidad. Mucho antes de su aventura americana, Marta se había enamorado en su adolescencia de Mario Andrés Moreno. Nacido en Medellín, Colombia, en 1967, Mario había perseguido una carrera en el periodismo con pasión y disciplina, trabajando con esfuerzo para convertirse en una de las voces respetadas de la televisión en español. Marta lo llamaba el niño del diario rosa, porque solía escribir sobre él en su diario adolescente, lleno de sueños y poemas. Después de que Marta se estableció en Miami, Mario fue a visitarla desde Colombia alrededor de 1990. Con la esperanza de que ella regresara con él a su país natal, Mario le propuso que se casaran en Colombia. Pero Marta lo animó a quedarse en Estados Unidos, convencida de que allí podrían construir algo más grande juntos en una nueva tierra. Él aceptó, y desde allí continuó su historia. En el 6º aniversario de su relación, en 1991, Mario volvió a proponerle matrimonio, esta vez en Miami. Marta aceptó, y se casaron ese mismo día, convencidos de que su pasado compartido y su amor profundo los ayudarían a construir un futuro juntos. Marta describió esos primeros años de matrimonio como un sueño cumplido. Pronto dieron la bienvenida a su primera hija, Michelle, seguida de Mario Andrés Jr. y Daniel Andrés. Durante la década de los 90, Marta puso en práctica su espíritu emprendedor y fundó una empresa de equipos médicos en Miami que pronto tuvo éxito. Se ganó el respeto como empresaria, admirada por su profesionalismo, y su negocio se hizo conocido por proveer equipos de calidad a clínicas y hospitales en el sur de Florida. Mario, mientras tanto, avanzaba en su carrera periodística, trabajando como presentador de noticias para Univisión 23 en Miami, construyendo una sólida reputación por su talento frente a las cámaras y su credibilidad. Juntos, Marta y Mario equilibraron trabajo y familia con una gracia notable. Priorizaban las cenas familiares, celebraban los cumpleaños y se aseguraban de criar a sus hijos en un entorno lleno de amor y fe. Marta se enorgullecía de mantener vivas las tradiciones culturales, enseñando a sus hijos el español,
las costumbres colombianas y la importancia de conservar sus raíces. Su fe compartida fue un pilar de la relación. Ambos sentían el llamado de retribuir a la comunidad y donaban generosamente a proyectos de la iglesia, incluyendo programas de alimentación para niños en Haití. Marta permanecía activa en su congregación, brindando apoyo y orientación a otras mujeres, mientras Mario respaldaba con entusiasmo sus esfuerzos comunitarios. Amigos y vecinos los veían como una pareja modelo, trabajadora, unida y llena de propósito. Marta solía decir que esos fueron los años más significativos de su vida. Veía a Mario no solo como esposo, sino también como amigo y confidente. Admiraba su inteligencia y carisma en la televisión, pero aún más lo amaba como un padre cariñoso en casa, compartiendo tiempo con los niños y viviendo momentos sencillos que forjaron recuerdos familiares. Hacia finales de los años 90, Marta sentía que su sueño americano estaba verdaderamente completo. Tenía un negocio próspero, un matrimonio sólido y unos hijos que crecían sanos y llenos de promesas. Sin embargo, en julio de 2002, tras más de 10 años de matrimonio, Marta y Mario decidieron divorciarse. La sentencia definitiva de disolución puso fin a un capítulo lleno de esperanza y logros. Acordaron enfocarse en criar a sus hijos con respeto, y en febrero de 2003, un tribunal ordenó a ambas partes abstenerse de acosarse o de hacer comentarios despectivos el uno sobre el otro, para proteger a sus hijos y sus reputaciones profesionales. Mientras tanto, Mario Andrés Moreno siguió creciendo profesionalmente. Tras la separación, amplió su carrera como presentador de noticias en español, cubriendo grandes historias y reforzando su reputación como periodista de confianza en la comunidad hispana. En 2008, Mario se casó con la también periodista Bárbara Bermudo en una ceremonia de alto perfil en República Dominicana. Juntos tuvieron 3 hijas, Mía, Camila y Sofía, y construyeron una nueva vida familiar en Miami. Mario también se mantuvo activo en el ámbito profesional, desempeñando distintos roles en los medios y conservando un perfil público visible, la verdad que se negó a enterrar. En un momento en que todo parecía estable, con una familia sólida, un buen trabajo y una fe firme, Marta Socarrás vio su mundo derrumbarse de una forma que jamás habría imaginado. Después de años construyendo un negocio de equipos médicos respetado en Miami, pasando inspecciones gubernamentales y trabajando sin descanso para sostener a su familia y a su iglesia, Marta recibió un golpe inesperado y devastador. En 1999, llegó una tercera auditoría del gobierno, distinta a cualquiera que hubiera enfrentado antes. Mientras que las revisiones previas elogiaron su transparencia y éxito, esta vez los auditores creyeron que alguien debía estar escondiéndose detrás del rápido crecimiento de su empresa. Marta fue acusada de fraude. Los cargos la sacudieron hasta lo más profundo, pues siempre se había sentido orgullosa de su honestidad y esfuerzo. Sin embargo, el tribunal la declaró culpable y la condenó a 24 meses en una prisión federal. «Dormiré con mi conciencia tranquila», declaró Marta antes de entrar a prisión. «Daré al César lo que es del César y buscaré la misericordia de Dios». Pero nada pudo prepararla para lo que vendría después. Cuando Marta llegó a la prisión federal de mínima seguridad, aún conmocionada por la condena, un médico de la cárcel le dio una noticia demoledora. Estaba embarazada. «Estás embarazada, querida», le dijo. Esas palabras se sintieron como un terremoto, arrancándole cualquier estabilidad que quedara en su corazón. Marta, aterrada, llamó a su esposo Mario Andrés Moreno, un respetado presentador de Univisión en ese momento. Mario intentó tranquilizarla con las palabras: «Los hijos son una bendición de Dios». Marta se aferró a esa frágil esperanza. En esa prisión, la mayoría de las mujeres en su situación habrían optado por interrumpir el embarazo, pero Marta se negó. Su fe no se lo permitía.
Describió sentir que Dios le había confiado a ese hijo por una razón, incluso en circunstancias tan humillantes. Meses después, dio a luz tras las rejas, en medio de una tormenta de nieve, con las manos encadenadas. Salió del hospital solo para regresar a su celda con un recién nacido al que apenas había podido sostener. Incluso cuando Marta trataba de encontrar sentido a su dolor, un nuevo golpe la esperaba. Al principio, Mario la visitaba en la prisión. Parecía apoyarla, llevaba a los niños a verla y le decía que se mantuviera fuerte. Pero poco a poco, esas visitas se hicieron menos frecuentes. Mario decía que el trabajo era demasiado demandante. Culpaba al estrés. Marta quería creerle, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Entonces, un día, una revista de farándula llegó a la prisión. En sus páginas brillantes aparecía una imagen que hizo que el alma de Marta se partiera en dos. Su esposo, Mario, besando a otra mujer. Una conocida presentadora de televisión, Bárbara Bermudo. Marta confrontó a Mario por teléfono, desesperada por conocer la verdad. Él negó cualquier aventura, pero Marta no pudo silenciar las alarmas en su corazón. Por primera vez en 16 años, contrató a un investigador privado desde la cárcel. Lo que el detective descubrió superó incluso los peores temores de Marta. Mario no solo estaba teniendo un romance con Bárbara, sino que habían sido fotografiados juntos sosteniendo al bebé de Marta. El bebé que ella apenas había podido acunar. Ver a mi bebé, aún tibio de mi vientre, en los brazos de otra mujer fue como una muerte dentro de mí, escribió Marta más tarde. Ese momento destruyó cualquier ilusión que le quedara. El hombre con quien había construido su vida, el padre de sus hijos, la había traicionado en el momento más vulnerable y desesperado de su existencia. Marta cumplió 20 meses de su condena, siendo liberada antes de tiempo por buena conducta. Pero la libertad no trajo el alivio que había esperado. En su lugar, regresó a un mundo donde Mario y Bárbara ya vivían su romance abiertamente. Frente a esa dolorosa realidad, Marta eligió luchar. Solicitó el divorcio y reclamó la custodia de sus hijos. Con una fortaleza extraordinaria, también peleó por permanecer en Estados Unidos. Muchos asumieron que sería deportada tras salir de prisión, pero Marta, impulsada por el amor a sus hijos, contrató a un abogado de inmigración y luchó por su residencia. Contra todo pronóstico, ganó. Aunque Mario terminaría casándose con Bárbara en República Dominicana en 2008, Marta se negó a permitir que sus decisiones definieran su vida. Se volvió hacia Dios y hacia sus hijos, decidida a reconstruir desde las cenizas, compartiendo su historia. En 2009, después de años cargando con el peso de su silencio, Marta Socarrás decidió que ya no podía mantener su historia enterrada. Sintió una poderosa necesidad de contar la verdad, no para atacar, sino para sanar, y para ayudar a otras mujeres que pudieran sentirse tan solas y rotas como ella se había sentido alguna vez. Asociándose con el periodista uruguayo-argentino Pablo Padula, volcó su alma en un libro titulado Estafa al corazón, Scam of the Heart. Este libro fue una confesión cruda de una vida destrozada y reconstruida. Marta reveló cada capa: la condena por fraude que la llevó a prisión, el impacto de descubrir su embarazo tras las rejas, la traición de ver a su hijo recién nacido en los brazos de otra mujer, y la vergüenza asfixiante de soportar esas heridas en público mientras los titulares la juzgaban a distancia. Algunas personas criticaron a Marta por exponer capítulos tan personales de su vida. La acusaron de usar el libro como venganza, de buscar atención o de intentar castigar a su exesposo y a su nueva pareja. Pero Marta fue tajante. «Esto no es venganza, es mi testimonio», explicó con firmeza. «Quiero que otras mujeres en prisión, mujeres abandonadas por sus esposos, mujeres que se sienten sin valor, vean que Dios todavía puede levantarlas
En entrevistas compartió que el perdón fue quizás la parte más difícil de su camino. Noche tras noche, contó, se despertaba atormentada por el recuerdo de haber dado a luz encadenada, incapaz de sostener a su bebé como deseaba. Revivía el momento en que vio esa fotografía devastadora de Mario y Bárbara, sonriendo y acunando a su hijo recién nacido, como si Marta nunca hubiera existido. Dios convirtió mi vergüenza en honra, repetía cada vez que sentía que iba a quebrarse. Esa frase se convirtió en un escudo contra las muchas humillaciones que siguieron. Una de las heridas más profundas que Marta enfrentó, confesó más tarde, no vino de las rejas de la prisión ni de la vergüenza pública, sino de ver cómo el escándalo afectó a sus hijos, especialmente a su hija mayor, Michelle. Michelle había adorado a su padre, viéndolo como un héroe. Pero al conocerse la verdad de la infidelidad, y al ver que su padre construía una nueva vida con Bárbara Bermudo, Michelle se sintió desgarrada entre la lealtad y el dolor. Según Marta, en un momento de crueldad fría, Bárbara humilló a Michelle diciéndole, «No es mi culpa que tu mamá sea una exconvicta». Esas palabras, compartió Marta, hirieron a su hija como una cuchilla, atravesando su confianza y dejando una herida que ningún perdón podría sanar por completo. Eso fue más duro para mí que la misma prisión, admitió Marta. Porque cuando atacas a un niño destruyes algo sagrado. Yo podía soportar las cadenas en mis muñecas, podía soportar los chismes, pero ver a mi hija llorar porque alguien usó mi pasado contra ella, eso fue insoportable. Marta hizo todo lo posible por ayudar a Michelle a recuperar su autoestima. Le recordaba una y otra vez que ningún error define a una persona, y que nadie tiene derecho a utilizar el sufrimiento ajeno como un arma. Pero el daño era profundo. Michelle finalmente decidió dejar de visitar la casa de su padre por completo, negándose a asistir a la boda cuando se casó con Bárbara en 2008. Marta respetó la decisión de su hija, aunque le rompió el corazón ver cómo el vínculo de sus hijos con su padre se fracturaba de forma tan dolorosa. Los dos hijos de Marta, Mario Jr. y Daniel, intentaron adaptarse a la nueva dinámica familiar, pero incluso ellos tuvieron que afrontar momentos incómodos y complicados. Marta recordó cómo Daniel, el hijo que dio a luz encadenada en medio de una tormenta de nieve, fue utilizado en una sesión fotográfica de revista de celebridades, sostenido en los brazos de Bárbara mientras Mario posaba orgulloso a su lado. Esa imagen, dijo, fue como una segunda traición, mostrando a su bebé, aún recién salido de su vientre, presentado al mundo como parte de la historia perfecta de otras personas. A pesar de todo, Marta se negó a fomentar el odio en sus hijos. Les enseñó que el perdón no consiste en absolver a alguien de sus errores, sino en liberar el propio corazón de la amargura. No quería que cargaran con mis resentimientos, explicó. Quería que sanaran. Para cuando Estafa al Corazón salió públicamente, Marta ya había compartido partes de su historia en programas de entrevistas radiales y conferencias para mujeres. Algunas personas la vieron como una inspiración, otras como un escándalo, pero nadie pudo negar su valentía. También relató el día en que vio la fotografía de la revista, la cual cambiaría todo. Mostraba a Mario, el hombre que había jurado amarla y protegerla, besando apasionadamente a Bárbara Bermudo, la glamurosa presentadora de televisión, mientras sostenían al hijo de Marta. Eso me quebró, confesó a Pablo. Fue el momento en que sentí que mi alma realmente moría. Verlos con mi hijo, el hijo que llevé dentro de mí en las peores condiciones de mi vida. Fue como si me hubieran quitado todo, incluso el calor de mi vientre. Sin embargo, Marta se negó a dejar que el odio la consumiera. Dijo que oraba por Mario y Bárbara. Oraba para que Dios bendijera su matrimonio, aunque el dolor parecía interminable. Si no perdonaba, nunca sería libre, dijo simplemente. Mientras Marta reconstruía su vida con valentía y recuperaba su voz,
Su exesposo y su nueva esposa enfrentaban su propio ajuste de cuentas. Tras su boda de alto perfil, Mario Andrés Moreno y Bárbara Bermudo eran vistos como la pareja de oro de los medios hispanos, admirados por el público y respetados por sus colegas. Sin embargo, las raíces de su relación cargaban una sombra que nunca lograron disipar del todo. Los rumores sobre cómo comenzó su romance, junto con la imagen imborrable del hijo de Marta en brazos de Bárbara, persistieron en la mente del público y se negaron a desaparecer. A medida que Marta compartía su verdad, más personas empezaron a cuestionar la imagen de cuento de hadas de la pareja. Algunos se sintieron traicionados por figuras públicas que habían construido sus carreras sobre la confianza y la integridad. Poco a poco, esa duda se filtró en sus vidas profesionales. Para 2015, después de 15 años como presentador de noticias de fin de semana en Univisión, Mario se retiró discretamente de su puesto sin dar muchas explicaciones. Solo 2 años después, en 2017, Bárbara también salió de la cadena donde había sido estrella de Primer Impacto. Según fuentes del medio, el escándalo personal había desgastado la credibilidad que alguna vez los convirtió en nombres conocidos, dejando tras de sí un legado incómodo. Un camino de restauración. Después de publicar su libro, Marta Socarrás se negó a quedarse quieta. Decidida a transformar el dolor en propósito, sintió un llamado poderoso al ministerio, volcando su energía en compartir su testimonio con otras personas que habían perdido la esperanza. Comenzó a hablar en iglesias, conferencias y centros penitenciarios, entregando un mensaje sin filtros, crudo y profundamente personal. Su compromiso incansable pronto atrajo reconocimiento más allá de su propia comunidad. En 2010, recibió el prestigioso título de Mujer de Impacto, un homenaje a las mujeres cuya resiliencia y servicio marcan la diferencia. Al año siguiente fue nombrada Mujer de Excelencia, reconociendo no solo su perseverancia, sino también su valentía al convertir la tragedia en una misión. Y en 2012, fue reconocida como Mujer Hispana Distinguida, un logro que confirmó que la historia de Marta resonaba mucho más allá de los círculos de fe. En el corazón de la misión de Marta siempre ha estado el empoderamiento de las mujeres, especialmente aquellas que el mundo desecha con demasiada facilidad, las olvidadas, las juzgadas, las rechazadas. Desde 2012, ha trabajado codo a codo con la respetada periodista Mirka de Llanos, formando un equipo dinámico dedicado a la transformación de mujeres. Juntas lanzaron Beautiful Inside and Out, un programa enfocado en restaurar la confianza, el sentido de valor y la claridad espiritual de las mujeres, ayudándolas a superar su pasado. También crearon Amigas en la Ciudad, una red de apoyo compasiva para mujeres que buscan reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. El corazón de Marta nunca se apartó de quienes conocían el dolor del cautiverio. En la Iglesia Auditorio de la Fe en Pembroke Pines, Florida, ministraba semana tras semana, pero también encontraba tiempo para regresar a las prisiones, no solo en Florida, sino en todo el Caribe y América Latina. De pie dentro de esas celdas, mirando a los ojos de mujeres encarceladas, Marta veía reflejada su propia historia. Hoy, Marta Socarrás es una voz viva de esperanza para quienes alguna vez pensaron que su historia había terminado. Contra todo pronóstico, Marta convirtió sus momentos más oscuros en un legado de esperanza. A sus 57 años, ha encontrado la manera de transformar el dolor en propósito, demostrando que nadie tiene que permanecer roto para siempre. ¿Crees que podrías perdonar como lo hizo Marta? Hablemos de ello en los comentarios, y no olvides, dale me gusta, comparte y suscríbete para seguir conectado con más historias inspiradoras como esta.